Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer otro ejercicio de análisis completo de funciones, pero en este caso vamos a hacer funciones exponenciales y logarítmicas. Así que todo el ejercicio 16 de la guía de matemática va a estar orientado a este tema. Por las dudas les aclaro para que sepan bien de qué es lo que estamos trabajando. Hoy vamos a hacer el estudio de esta función, ¿sí? La función d, en la guía si ustedes la tienen, que es la función x por logaritmo natural al cuadrado de x, ¿sí? Y la idea es tratar de hacer el análisis completo de esta función, es decir, incluir dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento, conjunto imagen, si tiene asíntotas verticales y horizontales. Y obviamente también ceros y demás elementos que nos puedan servir para graficar y estudiar la función. Entonces vamos a empezar primero con el tema del dominio, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Primero tenemos que empezar viendo que esta función es un producto de dos funciones, la función x, ¿sí? La función lineal, por un logaritmo natural al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué elemento de estos dos, ¿sí?, nos puede llamar la atención? En este caso, ¿sí?, tenemos que recordar que si nosotros tenemos una función que es logaritmo natural de algo, ¿sí?, logaritmo natural de cualquier cosa, ¿sí?, de cualquier cuenta que ustedes quieran, eso que está ahí adentro, ¿sí?, tiene que ser mayor que 0. No se pueden hacer logaritmos ni de 0 ni de números negativos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Vamos a tener que lo que está dentro del logaritmo es la x, por lo tanto, como x queda mayor que 0, ¿sí?, el dominio finalmente va a ser todos los x, ¿sí?, pertenecientes al intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Entonces ahí tenemos el dominio de la función. Vamos a ver ahora si es que hay asíntotas verticales o asíntotas horizontales, ¿sí? Nosotros sabemos que si este es el dominio de la función, es decir, nosotros tenemos el 0 y la función está incluida para todos los puntos a la derecha del 0, ¿sí?, lo más probable es que nosotros sabemos que de una asíntota vertical puede existir cuando, analizando la función, el límite de la función tendiendo hacia un determinado punto en x se hace infinito o menos infinito. Entonces, el punto tentativo de toda esta función, nosotros sabemos que es continuo entre 0 más infinito, sabemos que de 0, ¿sí?, para la izquierda no existe, pero sí tenemos la sospecha de que en 0 puede haber algo interesante como puede ser una asíntota vertical. Entonces la idea sería calcular, en base a esto, si el límite de x tendiendo a 0 por derecha de la función nos da más o menos infinito. Esto es lo que tenemos que verificar ahora. Entonces vamos a calcularlo, ¿sí? Límite de x tendiendo a 0 por derecha, ¿sí?, de esta función, o sea, esto sería de x por logaritmo natural al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Esto nos daría a nosotros, ¿sí?, cuando lo reemplazamos nos da una indeterminación del tipo 0, ¿sí?, 0 en x, por logaritmo natural, que es logaritmo natural de 0, ¿sí?, el logaritmo natural de algo que tiende a 0, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar una determinación del tipo 0 por infinito, ¿sí? 0 por infinito en realidad es un tipo indeterminado, podemos tomarlo en cuenta si queremos como un 0, pero lo más importante es que nos va a quedar en este sentido así. Entonces vamos a chequear cómo podemos resolver este límite en este caso. Entonces, en este caso, ¿sí?, dado que es 0 por un número que es infinitamente grande, la idea es que este límite nos va a quedar en función de 0. Por lo tanto, el único punto que era candidato para asíntota vertical no existe, ¿sí? Entonces, acá no tenemos asíntota vertical en ningún punto del dominio. Vamos a ver con las asíntotas horizontales, ¿sí? Nosotros sabemos que la función tendiendo, digamos, a lo que es en su dominio, que es de 0 más infinito, sabemos que la única forma que existe una asíntota horizontal por el dominio que tiene es que cuando calculemos el límite de la función tendiendo a más infinito, que es donde existe el dominio, ¿sí?, a más infinito de esa función, esto de alguna manera nos da un determinado límite finito. Entonces, lo calculamos si hacemos límite de x tendiendo a infinito de x por logaritmo natural cuadrado de x. Esto lo que nos da es infinito por logaritmo natural de infinito al cuadrado
Y en ambos casos, estas dos se tratan de funciones crecientes. Por lo tanto, esto sería un infinito por infinito, lo cual nos va a dar un número infinitamente grande. Entonces la conclusión es que como esto no se cumple, como el límite de la asíntota horizontal no se cumple, en este caso tampoco tenemos asíntota horizontal. ¿Sí? Bien. Seguimos ahora entonces con el siguiente estudio. La idea es ahora ver cuáles son los intervalos de crecimiento de la función. Entonces, vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento. Recuerden ustedes que los intervalos de crecimiento son aquellos, vamos a ver la condición, donde la primera derivada de la función, ¿sí? Acá estamos hablando primera derivada de la función, nos va a dar positivo, o sea, esto va a ser positivo por lo que vimos en los videos anteriores. Entonces la idea acá sería primero encontrar la función derivada, ¿sí? Y sacar el intervalo donde esto se cumpla, ¿sí? Entonces vamos a calcular la función derivada. Nosotros tenemos que f de x va a ser x por logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado. Esto se puede pensar, si ustedes quieren, como un producto de dos funciones, ¿sí? De donde una es una función simple de derivar y esta es una función compuesta. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea es, si yo derivo el producto, tengo primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada, y en la derivada de la segunda tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Yo lo voy a hacer directamente para que se entienda la idea. Entonces, de acá pasamos derivada, ¿sí? De la función en x, esto nos va a dar primera derivada, o sea, nos da 1 por logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado, más de primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces la segunda es, si ustedes lo ven, esta parte de la función va a ser un logaritmo natural de x y un x al cuadrado. O sea, si yo llamo a esta parte a y a esta parte b, esta función sería b compuesta con a, porque el logaritmo está dentro del x al cuadrado, ¿se entiende? Entonces, en este caso, cuando yo derivo voy a tener derivada de b en función de a por a derivado. La derivada de b es 2x, o sea, esto va a ser 2 por a, que va a ser 2 por logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Entonces acá tenemos x con x se va y vamos a tener esta definición, esta derivada que nos va a dar logaritmo natural de x al cuadrado más 2 por a, que es 2 logaritmo natural de x. ¿Sí? Y nos queda así la derivada. Entonces ahora la idea es tratar de encontrar los intervalos para los cuales, para el intervalo de crecimiento, esta función sea positiva. Entonces vamos a ver, para el intervalo de crecimiento decimos, a ver, logaritmo natural de x al cuadrado más 2 logaritmo natural de x, esto es igual a 0. ¿Puedo sacar factor común de las dos? Mayor a 0. ¿Puedo sacar factor común de las dos? Entonces acá me va a quedar logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más 2, ¿sí? Es mayor a 0. Y ahora la idea es que, como yo tengo un producto, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que yo tengo un producto de dos números que es mayor que 0, con lo cual o los dos son positivos, como lo habíamos dicho la vez pasada, o los dos son negativos. Entonces, en este caso yo tengo, observen, logaritmo natural de x es mayor que 0, ¿sí? Y logaritmo natural de x más 2 es mayor que 0, o la otra es que logaritmo natural de x sea menor que 0 y logaritmo natural de x más 2 sea menor que 0. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para despejar esta incógnita, ¿sí? Resto 2 de los dos lados, en este caso, el mismo de este lado. Y acá lo que hacemos es, acuérdense, para sacar el logaritmo tenemos que aplicar la definición que vimos antes. ¿Qué es el logaritmo de un número? ¿Sí? Acuérdense, el logaritmo de un número a en base b es igual a c si b elevado a la c nos da a. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es la posta. Entonces, la posta acá es, yo elevo a la 0 y obtengo el número. Entonces, yo lo que digo es, x va a ser, por ejemplo, mayor a e a la 0, que es 1, ¿sí? Después acá tengo logaritmo natural de x mayor a menos 2, y después tengo x menor a 1 y logaritmo natural de x menor a menos 2. ¿Sí? Bien, voy a hacer un poco de espacio arriba para poder y continuamos con esto. Seguimos, entonces ahora sigo acá arriba, ¿sí? La idea es ahora también despejar cuál es el número que nos dé el logaritmo natural de x es igual a menos 2. Entonces,
En este caso voy a hacer un apartado, ¿sí? Nosotros tenemos logaritmo natural de x es igual a menos 2, ¿sí? Por lo tanto, en este caso lo que vamos a hacer es decir, bueno, elevo e a ambos lados, y acuérdense que el e, como es la misma base del logaritmo, cancela la operación contraria, entonces en este caso nos va a dar x es igual a e a la menos 2. No importa que despejemos las cifras decimales porque acá la idea del ejercicio es un poco dejarlo expresado, así que no se preocupen. Sí es un número que tiene muchos decimales, pero nada más. Entonces, y que es un número, digamos que el tema es saber si es mayor o menor que 1. Entonces, e a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre e al cuadrado. E es mayor que 1, por lo tanto 1 sobre e al cuadrado es menor que 1. Esto básicamente para tenerlo en cuenta. Entonces ahora despejamos ambos lados despejamos ambas partes de la recta. Yo tengo el 1 y después tengo el e a la menos 2 y tengo lo mismo de este lado, ¿sí? Entonces fíjense, x mayor que 1, que es toda esta parte, x mayor que e a la menos 2, que es toda esta parte, y después tengo todo esto, ¿sí? Y acá tenía el 0, obviamente, que es parte del dominio. Entonces tengo toda esta parte acá, toda esta parte acá. Entonces el dominio va a ser de 1 a más infinito y después de 0 a e a la menos 2. Entonces el intervalo de crecimiento de la función va a ser de 0 a e a la menos 2 unión de 1 a más infinito. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora el intervalo de decrecimiento, ¿sí? En el intervalo de decrecimiento nosotros teníamos que la derivada de la función primera va a ser menor que 0. Por lo tanto, en este caso, ¿sí?, planteamos lo mismo que planteamos antes. Decíamos que x por logaritmo natural cuadrado de x va a ser menor que 0, con lo cuanto o esto otro nos iba a dar negativo. Yo voy a hacer un poco simplificación para no hacer todos los pasos paso por paso, ¿sí? La idea es plantear la misma desigualdad que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos a llegar a lo mismo, pero la idea es que vamos a cambiar los signos de estas dos. O sea, créanme lo que yo les digo, cuando planteen esto y hagan positivo o negativo, van a llegar a lo mismo que acá, exceptuando que estas dos van a tener el signo cambiado. O sea, vamos a tener x mayor que 1 y acá esto sería x menor a e a la menos 2, o tenemos x menor que 1 y x mayor a e a la menos 2. O sea, haciendo toda la cuenta llegamos a eso. Entonces, observen, nosotros tenemos 0, 1, perdón, e a la menos 2 acá, y lo mismo de este lado, ¿sí? 0, e a la menos 2 y 1. X mayor que 1 para este lado y x menor a e a la menos 2 para este otro lado, con el 0 de este lado, esto es un conjunto vacío, porque no se tocan ninguno de los dos en ningún momento. Y en este caso, ¿sí?, x menor que 1 para allá, x mayor a e a la menos 2 para allá, sí se toca. Entonces lo que nos queda, ¿sí?, así como nosotros pusimos el intervalo de crecimiento que era este otro, el intervalo de decrecimiento nos va a quedar con e a la menos 2 a 1, sin incluir. Obviamente que después tenemos que fijarnos cuáles son los puntos críticos, o sea, cuáles son los máximos y los mínimos. En este caso, nosotros tenemos que, si seguimos con esta nomenclatura, la derivada en x se hace 0 en estos dos puntos, ¿sí?, para x igual a e a la menos 2 y para x igual a 1. La idea es decir, bueno, ¿cómo sabemos si son máximos o si son mínimos o si son puntos silla? Eso lo sabemos con la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada de esta función, ¿sí?, la voy a hacer acá abajo, no sé si se llega a ver. Vamos a tener 2 por logaritmo natural de x a la 1 por 1 sobre x, estoy aplicando regla de la cadena, más 2 por 1 sobre x. Entonces, fíjense, en ambos casos, ¿sí?, nosotros tenemos, por ejemplo, en la primera, digamos, en lo que es el 1, ¿sí?, voy a ponerlo por acá, ¿sí?, lo que es la segunda derivada en 1, fíjense, 2 por logaritmo de 1 nos da 0, entonces todo esto se anula. Y después 2 por 1, 2 sobre 2, entonces nos da mayor que 0. Por lo tanto, en 1 lo que hay es un mínimo, ¿sí?, porque su segunda derivada es mayor que 0. Fíjense que la función en 1 pasa de decrecer a crecer nuevamente. O sea, nosotros tenemos en la recta, ¿sí?, nosotros tenemos 0, e a la menos 2 y 1, tenemos que entre 0 y e a la menos 2 la función crece. Luego acá decrece y luego acá crece. Por lo tanto, es probable que en 1 pase de decrecer a crecer y ya sea un mínimo. Lo mismo que si en e a la menos 2 es un máximo. Eso lo tenemos que probar. Entonces, cuando reemplazo la segunda derivada en e a la menos 2, esto nos va a quedar 2 por logaritmo natural de e a la menos 2 es menos 2. Por lo tanto, esto se hace negativo.
por 1 sobre e a la menos 2 da un número negativo. Más 2 por 1 sobre e a la menos 2, ¿sí? O sea, nos va a quedar 2 menos 2 por 1 sobre a la menos 2, más 2 por 1 sobre a la menos 2, o sea, esto nos da, esto nos va a dar, a ver, aguarda un segundo, a ver, 2 por 2 a la menos 2, esto nos da menos 4, está bien, nos da menos 4, nos da negativo, perfecto. Tenía miedo que se fuera un punto silla, pero no, tenía sentido. Entonces en e a la menos 2 lo que tenemos es un máximo, ¿ok? Bien, análisis completo de función. Todas las funciones del 16 son así, ¿sí? Así que vamos a hacer un par más como para tener de referencia.